del señor Stout en cuanto a ese discurso. Voy a empezar por atrás eh, con la pregunta que le hice, la última que le hice a el señor Rodrigo Noriega. Señor Stout, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, don Álvaro, muy buenos días. Yo sé que Gracias por... usted no es periodista, pero Sí. si tuviera que hacer un titular de ese informe a la Nación de ayer del presidente Mulino, ¿cuál sería en la portada? 6 columnas. Discurso intrascendente, un recordatorio de las promesas hechas. Ahí está, segundo titular, discurso intrascendente, un recordatorio de las promesas hechas. Imagínese usted. Es lo Ah, único que logramos ayer de ese discurso, que una vez más nos recordaran promesas ya hechas, pero que siguen en promesas. ujú. Y hablemos un poco del contenido del discurso que a usted le llamó la atención y las expectativas que usted tenía también del mismo. Bueno, mire, sinceramente tenía yo dos actitudes frente a la rendición de cuentas del presidente. Una de ellas, mi esperanza era que le hablara al país con la sinceridad eh, necesaria en estos momentos, en esta coyuntura por la que está atravesando el país. Y la otra, la verdad, y no temo, sino lamento decirlo, estaba seguro que no iba a ser así. Y en efecto, no ha sido así. Eh, el presidente empezó hablando de que había que recuperar la confianza y que se habían hecho 1 millón de cosas para recuperar esa confianza a partir de la economía, etcétera, etcétera. Y yo quiero decirle, señor Álvaro, con todo respeto, que eso es falso, totalmente falso. Debe usted saber que la inversión directa extranjera en Panamá se cayó un 62%. Eso sí que es una muestra objetiva de desconfianza en el país y no de confianza. No hemos recuperado ninguna confianza. Y además es normal que sea así. Don Álvaro, usted piense que en Panamá hay 800.000 personas informales, 230.000 desempleados, más de 1 millón de personas, por lo tanto, están en la calle sin trabajo, sin seguridad social y sin futuro de jubilación. Y cualquier inversionista que vea esa bomba social que está ahí, dice, yo de aquí no me confío. A menos que sean negocios muy propios del capital especulativo, pero el capital de tierra firme, el capital que pretende desarrollar, crear puestos de trabajo, etcétera, establecerse firmemente, ese tiene miedo. Y ahí está, la inversión extranjera directa se ha caído en un 62%. Esa sí que es la realidad. Y de eso tenían que habernos hablado. Y de eso no se nos ha hablado. Se nos ha dicho todo lo contrario. Y que se nos diga lo contrario es preocupante, don Álvaro. Es preocupante. El país requiere, merece que se le diga la verdad. Yo escuché ayer al presidente prometer 80.000 puestos de trabajo. Yo soy un pequeño comerciante y me pregunto cómo se hace eso. Bueno, se hace diciéndolo, prometiéndolo. El problema está, efectivamente, como usted señala, cómo se materializa la creación de 80.000 empleos. Eso no es tan sencillo, don Álvaro, eso no es tan sencillo. Por ejemplo, se va a impulsar la construcción, efectivamente, la construcción en Panamá es un ramo de la economía, un sector de la economía importantísimo. Ha llegado a significar más, el 20 y hasta más del 20% del Producto Interno Bruto en sus buenos momentos. Eso ya no es posible. El país está, hablo de la ciudadanía, endeudada hasta el cuello, porque ha podido sobrevivir gracias a la deuda.
y por lo tanto poco queda, muy poco queda para poder adquirir nueva deuda con casas. Por lo tanto, la construcción no se va a reactivar a la velocidad que el presidente quisiera y que todos los panameños quisieran. Y por razones objetivas, ¿verdad? Con ese nivel de desempleo, la capacidad de inversión se ha caído, y eso es un hecho, una realidad, lo dicen las cifras. Por lo tanto, no es tan fácil generar 80.000 empleos. Pero también hay que tomar en cuenta que los 80.000 empleos que promete el presidente, vamos a suponer que esa cifra es cierta o posible. Eso no es un acto de magia que se diga para mañana tenemos 80.000 empleos. Eso es un proceso. Durante ese proceso, la situación en la que vive el país puede llegar a extremos preocupantes, ¿no? Es que falta agua y ya se me puede decir que hay todas las potabilizadoras del mundo en construcción. Eso no le da agua a la gente no tiene agua hoy, ni tuvo agua ayer, ni va a tener agua mañana. Esto es una bomba social, de verdad, don Álvaro. Esto es una bomba social que puede estallar en cualquier momento y eso no le hace bien a nadie, a ni los pequeños empresarios, ni a los medianos empresarios, ni a los grandes empresarios, ni al gobierno y por supuesto mucho menos a la ciudadanía en términos generales. Esta es la situación que tenemos. 80.000 empleos no se generan por acto de magia. Esto es un proceso y un proceso muy complicado, sobre todo cuando, por ejemplo, nosotros hemos reducido el déficit fiscal de una forma significativa. Aplausos, pero también tendrían que decirnos que eso se logró gracias a que se recortó la partida de inversión. Por lo tanto, para reducir el déficit se invirtió menos y se generó menos trabajo. ¿Estamos claros? Sí. Es decir, hay que decir la verdad, decirnos la verdad, porque es la forma en que el pueblo panameño se puede empoderar para enfrentar sus problemas junto con el gobierno. Porque un gobierno que te dice la verdad es un gobierno que es amigo, es un gobierno con el que debes darle apoyo para resolver aquellas verdades difíciles o duras que te está explicando. El presidente, a partir de hoy, tiene que compartir el poder con la Asamblea. Bueno, don Álvaro, es evidente, evidente. Yo esto me lo venía temiendo desde hace varias semanas y así lo manifesté a algunos círculos de amigos, etcétera. Aquí ha habido una negociación entre el presidente de la República, además hay que decir las cosas con toda claridad, o sea, que entre el presidente de la República y Ricardo Martinelli. Y una negociación que tiene que haber dado garantías, ahora sí, de algún tipo, porque durante 2 años no ha habido acuerdo. Han sido 2 años de desacuerdos mayores o menores entre estas dos personalidades, ¿no? El presidente y Martinelli. Es más, hace muy poco, el 2 de junio, Álvaro, el expresidente Martinelli sacó un artículo en que decía que el país iba hacia un precipicio y que así no se podía continuar. Y hizo una crítica durísima de la economía, durísima de la situación social, durísima de la seguridad, durísima de los ministros, a los que llamó incluso incapaces, y durísima del presidente. El 2 de junio, yo pensé en ese momento, bueno, aquí viene un maremoto. Se rompieron todos los acuerdos o los posibles acuerdos. Pues no, yo creo que se estimularon los acuerdos con esa nota, con esa advertencia de guerra, y se ha llegado a un acuerdo, esto es evidente. Chile efectivamente tiene el poder en representación del señor Ricardo Martinelli. Además, me parece normal, ella es una de sus abogadas, es una persona de su confianza personal, es una persona que le ha mostrado fidelidad política y personal de manera permanente y por lo tanto el que ella haya llegado con ese poder a la presidencia de la Asamblea significa que ella va a expresar los intereses del señor Ricardo Martinelli. Esto es así.
Y por lo tanto, el señor presidente de la República, yo lamento decirlo, tiene que haber llegado a un acuerdo muy serio con el señor Ricardo Martinelli. ¿En qué consiste ese acuerdo? Bueno, eso yo no me aventuro porque sería especulativo. Temas importantes que le corresponderá abordar a esta asamblea durante este año, señor Stout. Mire, con la mayoría que ha alcanzado Chile, que además yo creo que esa mayoría se va a mantener, créame. Es decir, los acuerdos que se Pero no, lograron nos va a ahora, costar mantener sí, esa mayoría. sí, nos va a costar, pero en Panamá ese no es el problema. Lo que nos cueste, ese no es el problema, ¿verdad? Porque lo que nos cuesta es lo que se nos quita a los ciudadanos, a la ciudadanía, se le quita para poder pagar esos acuerdos. Esa mayoría que ha alcanzado el poder no se va a romper, pienso yo, no se va a romper. Y por lo tanto, vamos a tener aquí una asamblea que no va a tocar ningún tema o resolver ningún tema de importancia. Estoy convencido que va a ser muti frente al tema de la mina, además el presidente ya se los dijo y ellos, ninguno ha dicho nada, es decir, lo aceptan. Está el tema de la lucha contra la corrupción, la reforma de la ley de contrataciones públicas, eso va a ser una broma. Hoy, ante esa mayoría y esos acuerdos, el tema de la constituyente realmente pierde todo sustento. ¿Qué constituyente puede haber con esta situación, con estos acuerdos? ¿Verdad? Llámese originaria o no, se convoque por decreto ejecutivo o no. Pero es que este tipo de acuerdos le quita legitimidad a cualquier acción política, o mejor dicho, le quita legitimidad positiva a cualquier acción política que tome el Ejecutivo. Porque se va a pensar siempre que eso pasa por el tamiz de esta alianza. Y esta alianza es una alianza muy negativa para el país. Eso tenemos que aceptarlo, verlo con claridad. El tema carcelario, por ejemplo, aquí se requiere una reforma en profundidad de las leyes penitenciarias, ¿verdad? Y parece que eso no va a caminar por ahí, parece, no estoy seguro, porque lo único que se habla es de cárceles. Y el problema en Panamá no son las cárceles, ya lo sabemos, en todas ellas, con las requisas que se hicieron, se encontraron armas, en todas. Las armas no las pueden traer ni la tía, ni la prima. Esto tiene un significado gravísimo que haya armas dentro de los penales, pero en todos, no en uno. Ni la fabrican adentro tampoco. Exactamente. Aparte de encontrar en una cárcel $20,000. Bueno, de verdad hay una situación de podredumbre, hay que decirlo, es que el país se nos está cayendo, don Álvaro, se nos está cayendo. Por donde usted toque sale pus. $20,000 dentro de una cárcel. ¿Cómo es posible eso? Y que no se nos hable de drones y cosas que cárceles hay en todos los países del mundo y no pasan estas cosas. Y estamos construyendo cárceles y cerrándole la oportunidad a colegios como el Instituto Nacional de Agricultura de desarrollarse. O sea, lo que decía Rodrigo Noriega hace un momento, en otros países se cierran cárceles y se construyen escuelas. Aquí estamos haciendo lo contrario. Exacto, y sobre todo, tal como dijo el presidente, me imagino que construirán cárceles que serán como resort de lujo, porque eso fue lo que dijo que eran las cárceles panameñas. No, cuando las cárceles panameñas son una de las mayores torturas violatorias de derechos humanos. El presidente dice que él es un partidario de los derechos humanos, pero sobre todo de las víctimas. Hay que recordar que los derechos humanos son eso, para todos los humanos, víctimas y victimarios. No se puede torturar a un victimario por el hecho de que
a la víctima hay que protegerla más. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Los derechos humanos se respetan en condiciones de igualdad para niños, viejos, ancianos, jóvenes, adultos, delincuentes, etcétera. No puede usted pegar una paliza a un indefenso porque es un delincuente. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Así que esas divisiones, una cosa es que se sea estricto y otra muy distinta, que no se respeten o no se consideren en su plenitud los derechos humanos de alguna persona por X, Y razón. Y no hay cárceles que parezcan resort de lujo en Panamá. Todo lo contrario, don Álvaro. Las cárceles en Panamá no reúnen las más mínimas condiciones humanitarias. No las reúnen. Hay un hacinamiento espantoso. Y eso son cifras que son públicas. Por lo tanto, no entendí esa referencia a resort de lujo. Y la prevención, señor Stout, ¿dónde la dejamos? Porque si nos vamos al ritmo que se plantea de construir cárceles y cárceles, vamos a tener una cárcel en cada barriada de este país. Claro, don Álvaro, porque lo que hay que empezar a entender para empezar a desarrollar políticas preventivas y por lo tanto disminuir la violencia en el país y el delito y por lo tanto los recluidos en cárceles, lo que hay que empezar a entender es que la pobreza, el desempleo, genera violencia. Porque cuando miles de jóvenes abandonan el colegio, la pregunta es, ¿qué van a hacer? Esos jóvenes van a alimentar la delincuencia, van a ser cooptados por cifras irrisorias de dinero, pero que son básicas y fundamentales para ellos y sus familias. Y lo que no se le puede decir es, no desayune usted porque usted es un hombre honesto. No, te va a decir, no, yo me robo el carro para que me paguen $1,000 para poder desayunar todos los días. La pobreza genera violencia. El desempleo genera violencia. La falta de salud pública genera violencia. La crisis social, en términos generales, genera violencia. Y por lo tanto, una política de desarrollo económico y social del país correcta y adecuada disminuye la violencia y por lo tanto va a disminuir la necesidad de reclusos en las cárceles. Esto es lo que debemos entender. Si esto no se entiende, si seguimos con las políticas que tenemos, el problema de la violencia va a continuar. El problema de la violencia va a continuar. ¿Dónde, señor Stout, cómo analizaría o evaluaría usted si tuviéramos que calificar dónde está nuestra democracia en este momento, de 1 a 5, ¿dónde la ubica usted y por qué? Nosotros realmente vivimos en una democracia, ya tenemos del 89, después de la invasión, a esta parte, bastantes años, como para haber madurado y fortalecido esa democracia por la que incluso quien hoy nos gobierna luchó gritando en las calles democracia, justicia y libertad. ¿Dónde la ubica usted? Mire, de 1 a 5, yo diría que en 2. Es decir, estamos de verdad a muy pocos pasos de una situación que ya lamentamos, pero que vamos a lamentar mucho más si esto sigue de esta manera. Fíjese, una muestra de dónde estamos lo dio ayer el presidente cuando se dirigió en un tono autoritario a sus ministros y les dijo: no hay espacio para excusas, señalándolos demoras y burocracias. Delante de toda la asamblea los regañó, los amenazó. Esa es la verdad.
Yo no sé si el presidente se dio cuenta porque él tiene un carácter fuerte, pero aquello fue una humillación pública a su consejo de gabinete, la forma en que se dirigió a ellos delante del pleno de la Asamblea. Y eso es un ejemplo de con qué formas estamos siendo gobernados. Incluso el tema, por ejemplo, otro ejemplo que hay que deshilachar es el tema de la mina. El presidente dice, esto no va a pasar por la Asamblea, pero ya diré qué es la decisión que vamos a tomar. No, no, ya usted tomó la decisión al decir que no va a pasar por la Asamblea. Usted ya tiene un esquema jurídico que no nos comunica para abrir la mina. Es decir, en nuestra cara se nos dice que no se nos va a decir. Esto no puede continuar. Esto de verdad cada día está peor. Yo estoy muy preocupado con el tema democrático en Panamá. Pienso incluso que lo que ocurrió ayer en la Asamblea, ese bloque de partidarios del gobierno, es decir, de Martinelli y del presidente Mulino, de ambos, es un bloque legislativo que va a hacer para recortar libertades democráticas. De eso no nos quede para la menor duda. No nos quepa la menor duda que la ley de educación, si es que avanza, avanzará sin el consenso de la ciudadanía o de sus fuerzas más importantes, se impondrá. Es decir, de verdad el país está retrocediendo de forma acelerada en temas democráticos y por lo tanto incluso algo sobre lo que yo he tenido, pese a opiniones contrarias, cierta esperanza, que era el tema constituyente, empiezo efectivamente a dar por sentado que ese tema no va para ninguna parte. ¿Qué nos espera en los próximos 3 años, a juicio suyo? Mire, don Álvaro, el futuro del país está en manos de los ciudadanos. Si la ciudadanía, los sectores civiles, se ponen de acuerdo para pensar, para acordar, para plantearse cuál podría y debería ser el futuro del país, y por lo tanto a eso se le da formulación política, el país camina hacia posibles soluciones al drama que estamos viviendo. Pero si eso no ocurre, y yo tengo que ser muy sincero, don Álvaro, yo no veo esos acercamientos, ese tipo de acuerdos, no los veo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, mire, esto es tan grave que se habla de cómo va a ser el PRD para en las próximas elecciones aparecer como oposición. Es que yo estoy absolutamente seguro que el PRD va a ser parte de la propuesta gubernamental. No va a aparecer como oposición. O sea, esto es una situación de verdad de recorte de todo tipo de libertades y de todo tipo de opciones. Y esto es lo peor que le puede pasar al país. Lo peor que le puede pasar al país. Por lo tanto, de verdad, no veo de momento un futuro positivo para la nación panameña. No lo veo. Fíjese, le recuerdo nada más como pendiente un problema que mucha gente cree que ya se resolvió y no es cierto. El presidente Trump hace 48 horas ha dicho que él no va a permitir que China tome el canal de Panamá. Es una nueva amenaza a la soberanía nacional por parte de la potencia más fuerte del mundo. Innecesaria porque no tiene fundamento de ninguna clase, de ninguna, pero el hecho de expresarlo implica una amenaza y debe generarnos una preocupación muy seria frente a la cual habría que tomar medidas defensivas desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político.
tampoco veo que tomemos ningún tipo de medida, sino todo lo contrario. Es decir, la situación del país es muy preocupante, hermano. Yo no quiero dramatizar, pero esa es la realidad. Y cuando vemos los datos son terribles. O sea, hace solo unos pocos meses en la encuesta Prodigium Consulting, el presidente Molino tenía prácticamente un 75% de panameños que lo desaprobaban su gobierno. Es decir, no hay consenso. Y cuando no hay consenso, lo único que hay es violencia, es autoritarismo, porque de alguna forma, si usted se tiene que apoyar para gobernar, o en la aceptación de los ciudadanos, o en la fuerza del aparato del Estado. No hay otra, no hay otra. Wow. Es preocupante nuestra situación. Preocupado, preocupado, preocupado por el futuro del país. Así Así es, de simple, señor Stout. así es, don Álvaro. Así es. ¿Y cómo salimos de esto? Mire, solo hay un camino y ese camino ha sido puesto a prueba en innumerables países del mundo. O nos ponemos de acuerdo lo antes posible, las distintas corrientes de la sociedad civil, las distintas corrientes democráticas, las distintas corrientes que entendemos que tenemos que resolver los problemas sociales que tiene el país, dándoles a los mismos prioridad y no a la corrupción, entre otras cosas. Eh, Solo hay ese camino. Acuérdense de la constitución del 45-46. Distintas corrientes se pusieron de acuerdo. Y esa es una responsabilidad de los ciudadanos, de nosotros, de todos nosotros. Porque tenemos que llegar a un acuerdo para democratizar el país y democratizar la economía. Mire, le voy a poner un ejemplo y no quiero abusar de la gravedad de la situación. El ministro Chapman nos recordó que en el último trimestre Panamá ha crecido casi un 5%, exactamente dijo 4,8%. Eso es el crecimiento no solo mayor de todo el continente latinoamericano, sino que eso nos ubica entre las 5 o 6 mayores crecimientos del Producto Interno Bruto de países del mundo, del mundo. Esto significa que Panamá duplica el crecimiento del Producto Interno Bruto de España. Pero usted sabe algo, don Álvaro. Crecemos el doble que España, pero tenemos el mismo porcentaje de desempleados. ¿Qué significa eso? Eso significa que la inmensa riqueza que genera el país se queda en pocas manos. Eso es lo que significa. Somos un país rico, muy rico, lleno de gente pobre. Porque la distribución es realmente extraordinariamente perversa. Y eso es lo que está generando la situación de desempleo, porque claro, si el dinero se concentra en pocas manos, entre otras cosas por la evasión fiscal, mire que no hablo de aumento, para que no inventen, yo no estoy hablando de aumento de impuestos, hablo de reprimir la evasión fiscal que es de miles de millones de dólares anuales. Somos un país muy rico, cuyas políticas públicas generan enorme pobreza. Y eso no puede continuar. Porque para mantener eso así hay que recortar derechos y libertades democráticas, es decir, hay que utilizar la coerción para gobernar. Y esto es lo que está ocurriendo. Y yo lamento de verdad tener que decir esto. Lo lamento. No se crea nadie, y mucho menos el señor presidente de la República, que es que me alegro de esta situación. Todo lo contrario. Lamento profundamente esta situación. Bueno. Ay,
Dios mío. Gracias, señor José Eugenio Stout, por estar con nosotros en la mañana de hoy, aquí en Noticias 180 Minutos, haciendo el análisis de lo que se vivió ayer en la Asamblea Nacional de Diputados y las expectativas que tenemos en torno a la jornada de ayer. Que tenga excelente día. Muchas gracias, don Álvaro.